Hola, bienvenidos. Esta es la segunda parte de lo que es el estudio de diezmo y ofrenda. Esto no está hecho con el afán de molestar ni simplemente eh, ni hablar mal de nadie, simplemente es un estudio donde se investiga en realidad qué es lo que Dios quiere decirnos. Obviamente en, eh, en Corintios dice que demos conforme propuso nuestro corazón, no por necesidad. Y tenemos que eh, arraigar esa idea de que debemos de darle a Dios porque todo le pertenece a Él. Pero lo que estamos haciendo es tratar de quitar, de sacar la manipulación, el miedo o el terror que se le quiere infundir a los feligreses, a los creyentes, de que si no diezman les cae una maldición y todo eso. En realidad ya eso está de más. Y vamos a ver por qué en esta segunda parte nos vamos a centrar sobre el libro de Malaquías. El libro de Malaquías lo conocemos demasiado porque antes de dar las ofrendas se paran y toman como 30 minutos, o sea, casi una predicación, 20 minutos, para hacer la connotación de la importancia de diezmar. Y yo creo que la gente es parte de lo que ya está harta, y por eso hay muchos lugares que los mismos líderes no se dan cuenta que ellos mismos los están corriendo. Ahora dicen, es que se van porque son avaros, no quieren dar, le quieren robar al Señor. No, simplemente porque tienes una estructura o un sistema mal hecho que no quieres corregir, porque en realidad Dios no es lo que Dios mira, para empezar, precisamente Dios es el dueño del oro y la plata. No necesita oro ni plata, ni tampoco necesita que tú le pagues algo como la venta de indulgencias, porque si no caeríamos en lo que es, bueno, o sea, es como un trueque, y si tú das, pues Dios te da. Ahora, algo importante en esto es que en Mateo 23:23 Dios, o sea, Jesús dice, o sea, tiene la parte de dar principal es precisamente de corazón. Entonces hay, por ejemplo, personas que ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera son creyentes, no son convertidos, pero ellos pagan un diezmo al pastor o a la iglesia. Y el pastor va y recoge ese diezmo y se lo trae a la iglesia. Pero la persona nunca ha ido a la iglesia, no participa. Y ahí a esas personas si no le reclaman que no se quieren inmiscuir en la iglesia. ¿Por qué? Porque están pagando. O sea, bueno, es que él da su diezmo, pero como un no creyente, una persona que no cree, porque el hecho de que nada más vayas a orar por él y es que yo voy a orar por él y voy a orar por su familia y agarro su dinero y me lo traigo, eso no lo hace creyente. Entonces, la Biblia dice que no agarres ese dinero. O sea, tienes que enseñarle a la persona que es, ¿sabes qué? Pon tu ofrenda ahí y primero derrama tu corazón a Dios. Porque la ofrenda, en el video anterior vimos que es una adoración a Dios. Y lo instituye al pueblo de Israel cuando le está diciendo Malaquías, es que usted, toda la nación me ha robado. Ahorita lo vamos a leer. Es no por el dinero, es porque los estatutos que Dios había puesto se los brincaron. Entonces no le daban adoración, no le daban alabanza. El libro de Malaquías no es exclusivo del diezmo y la ofrenda. El libro de Malaquías habla acerca de que Dios no le agrada el divorcio. Habla acerca de el trato hacia las esposas, que sea de amor, que el sacrificio de los animales sea precisamente de corazón o animal sin defecto. Y aquí el problema en Malaquías en general aborda problemas como que el pueblo no estaba sacrificando animales sin defecto, sino que aventaba el que se le pegaba la gana, o sea, y tenían defectos.
hablaba del desprecio de los hombres hacia las mujeres. Habla acerca, obviamente, de que la nación le estaba robando, porque ya vimos en el video anterior que vivían en una teocracia directamente, o sea, el sistema gubernamental era teocrático, y en la parte histórica eso es lo que nos olvidamos, ¿sí? Cuando tú hablas de Israel estás hablando de una nación. Igual ahora, o sea, mucha gente odia a Israel y odia que haya crecido y que ahora es potencia, pero no ven atrás que Israel fue golpeada, fue cautiva, fue menospreciada como nación. O sea, nadie recuerda que en la guerra de los 6 días se unieron varios países para atacar cuando Israel no tenía potencial militar. En 1948 también atacaron a Israel, y cuando surgió el estado judío, e Israel fue protegido por Dios literalmente como en tiempos bíblicos. Entonces hoy en día sigue siendo la nación santa, donde se establecerá el reino de Jesucristo, ahí mismo en Jerusalén. Ahora, por todas estas razones, porque Dios ama y amará a esta nación, le está diciendo en Malaquías este texto que no sabemos en el intermedio antes de las ofrendas. Yo porque siempre lo leía y yo me acuerdo de que tengo su razón, 5 o 6 años, en las iglesias donde yo estaba lo leían, pero ya es como una liturgia. Pero vamos a ver en español, en la versión, esta versión que tengo aquí es Sociedad Bíblicas Unidas. Y en Malaquías 3.10 Malaquías 3.10, pero hay que ver del contexto desde Malaquías 3.7, dice: desde los días de vuestros padres, está hablando de las generaciones de Israel, habéis apartado de mis leyes. Ahí está el primer problema. Y no las guardasteis. Volveos a mí, una invitación, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? O sea, tercos, ya les expliqué, pero no entienden. Y me volvieron a preguntar. Entonces Dios les responde con esta ilustración: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Eso dice la versión. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda. Ahí está la clave. ¿En qué parte está hablando? ¿En qué sección? En la parte gubernamental, hacia la nación de Israel. Me habéis robado, ¿sí? Le está hablando a ellos. Está sacando de referencia la generación de sus padres, cuando lo sacó del pueblo de Egipto, pueblo duro de acerviz, ¿entienden? Entonces el concepto no es una plática actual o promesa actual para Occidente. Voy para allá, espérenme. Trae todos los diezmos, dice el 10, y es el clásico que conocemos. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta allí nos dicen antes de las ofrendas, ¿ok? Al menos en mi caso nunca he escuchado a alguien que está leyendo este versículo antes de las ofrendas que explique qué es un alfolí. Ese lo vamos a ver en otra versión. Este mismo lo vamos a ver en otra versión. Entonces todos dicen: ¿ves? Te está invitando Dios a que traiga los diezmos y que lo pruebes.
Entonces es como decir, saca la lana y esta es una prueba para Dios. Y Dios te va a responder porque aquí dice, si no, vas a abrir la ventana al cielo. Ok, ese es el contexto en que se ha manejado, incluso también en inglés. Pero, pues, yo decía, algo no cuadra aquí. Y me fui a leerla en la versión Kadosh aramea, que es la versión muy similar a la Peshita. La Peshita es la versión aramea o siríaca, que conserva las estructuras gramaticales muy apegadas. De hecho, es la original, es la traducción apegada a la estructura gramatical original. Yo soy maestro de idiomas y mi sistema de trabajo es no enseñar por vocabulario, ¿sí? Que te aprendas muchas palabras y luego tú te puedes aprender 100 palabras, pero si no sabes estructurarlas en los tiempos, es muy difícil entenderla. Entonces quiero explicar que esta investigación es en base a esto, a que todas estas redacciones están escritas en un sistema gramatical, en un formato gramatical, en un idioma específico. Entonces me voy a la versión Kadosh y específicamente voy a leer el 10. Entonces en la Kadosh, en el 7 y 8 les está diciendo que el problema es generacional. Sus papás no siguieron los lineamientos, los preceptos de Dios, cayeron en pecado. Está hablando al pueblo de Israel. O sea, en ese momento no nos está hablando a nosotros, porque incluso cuando llegó Jesús, ¿qué dijo Jesús? O sea, id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Id a las ovejas perdidas. ¿Sabes cuál es la traducción? Aquí la manejaron más suavecita, las ovejas perdidas. En hebreo dice las ovejas que se prostituyeron de la casa de Israel, o las ovejas prostitutas de la casa de Israel. Así dice. A nosotros en la versión en español y en inglés está más suave. Sí, las ovejas perdidas. Pero perdida es una palabra en hebreo que la quisieron, o sea, van a ponerle prostituta y está más fuerte. Entonces, le está hablando precisamente a estas ovejas que en la generación anterior se perdieron, que se salieron de los lineamientos de Dios, duros de servicio. Moisés, por esa razón, porque sacaron de quicio a Moisés no entró a la tierra prometida, porque Moisés dijo, oigan, rebeldes, y le pegó a la roca de manera que no debía haberle pegado. Y aún así Dios en su misericordia saca agua de la roca, pero le llaman la atención y le dice, ven para acá. Por esa actitud no vas a entrar a la tierra prometida. Y le llamó la atención y lo dejó fuera. Él vio de lejos lo que ahora es Jordania. Él vio de lejos la tierra de lo que ahora es la tierra de Israel. Entonces por eso está en este contexto. En la versión Kadosh dice así, el 10 voy a leer, lo que nosotros nos leen, traer todos los diezmos al alfolí como una invitación. Fíjate lo que dice en la aramea, dice, el año ha terminado y ustedes han traído todo el producto a los almacenes. Entonces quiere decir que ellos ahí ya habían hecho lo que Dios les había pedido de traer el producto a los almacenes. Dice, el año ha terminado y ustedes han traído todo el producto a los almacenes. Mientras que acá en la versión Reina Valera, Sociedades Unidas, Dios habla hoy, dice, la invitación, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y acá dice, el año ha terminado y ustedes ya han traído todo el producto a los almacenes. Pero habrá saqueo en esta casa. O sea, Dios les está advirtiendo.
pero van a robar, va a haber un tiempo donde van a venir y van a saquear. Dice, regresen ahora en su nombre, dice Yahweh Ha-Elión. Ahí les está diciendo él, regresen ahora en el nombre de Yahweh. O sea, esto quiere decir, confíen en él, de que él no va a permitir que roben lo que ustedes ya han traído. Entonces, punto y seguido, dice, ya explicado esto, les dice, miren, si no abriré para ustedes las ventanas de inundación de los cielos y derramaré para ustedes una bendición hasta que estén satisfechos. Entonces, número 1, la información principal en el idioma original no es la invitación de que los traigan, sino que les está diciendo, muy bien, el año ha terminado y ustedes ya han cumplido, han traído todo el producto a los almacenes. El alfolí es un almacén, es como un warehouse o shelter, o sea, un cobertizo, un almacén. Y les advierte, pero habrá saqueo en esta casa, regresen ahora en su nombre, confíen y miren si no los voy a bendecir. Eso es lo que está diciendo, o sea, cuidando lo que ya han traído. Ahora, el 11, en la versión Reina Valera y Dios habla hoy, dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahí está, ahí dice nada más que va a reprender al devorador y no los va a destruir. O sea, está ampliando la explicación de la protección, la bendición. El 11 en arameo dice, por amor a ustedes, o sea, Dios les está diciendo, yo todavía los amo. Ahí es importante recalcar que Dios es misericordioso, a pesar de que le hicieron muchas cosas, le fueron infiel. Dios le dice, a ustedes por amor a ustedes prohibiré al devorador, o sea, ¿quién da permiso? Dios. También ahí es nada se mueve en esta tierra si no es por permiso de él. Entonces prohibirá al devorador destruir la cosecha de su tierra, y su viña no perderá su fruto antes de la vendimia. Ojo. Y su viña no perderá su fruto antes de la vendimia, dice Yahweh a Elohim. Entonces el contexto del 11, ¿sí?, está en el contexto de que antes de la vendimia, entonces ese producto de la cosecha de la tierra de Israel y la viña se iba a vender, porque dice, no perderá su fruto antes de que la vendan, antes de la vendimia, dice Yahweh a Elohim, el león. Entonces, el 11 en español se entiende como que, ven, es, o sea, diezmenle y Dios va a responder y Dios les va a prosperar todo. En arameo la información que les está dando es totalmente contraria. Es, ustedes ya lo hicieron, ya me hicieron caso en esa parte y ustedes han traído todo el producto a los almacenes, ¿sí? Recordemos que esto está conectado a lo que Dios instituyó en Egipto mediante el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas que le da a José el soñador. Ahí se instituyó, ahí explicamos en el video anterior que se instituyó el primer impuesto del 20%, la quinta parte es igual a 20%, y es el primer sistema tributario que Dios empieza a poner orden y es fijo simplemente en Egipto. Este mismo es lo que le está diciendo aquí, ustedes ya lo han hecho, ya están los almacenes, habrá saqueo, pero no se preocupen, confíen en mí, yo voy a abrir esas ventanas de bendición. Y el 11 dice,
por amor a ustedes prohibiré al devorador destruir la cosecha de su tierra, y su viña no perderá su fruto, no perderá su valor antes de la vendimia. Entonces sí va a vender. Entonces Dios nos permite también que utilicemos cosas. Ya vimos que había ofrendas que se comían, que se compartían. Había una ofrenda obligatoria y una ofrenda voluntaria. Entonces, hermanos, simplemente es lo importante en una iglesia, no es el dinero. Y no es enseñarle a la gente que se desprenda, y no es enseñarle a la gente que tenga... no, es que yo te enseño, les enseño para que se desprendan y no tengan amor al dinero. Pero si le estás enseñando eso porque sí tienes amor al dinero, porque pues obviamente obviamente todas las iglesias generan gastos, todos los edificios, la luz y todo eso. Pero precisamente eres pastor, eres líder, porque esa misma fe que le estás predicando a los que están enfrente de ti que tengan, es la que debes de tener tú. Y si no la tienes tú primero, pues entonces es incoherencia lo que estamos haciendo. O sea, es incoherente lo que estamos haciendo. O sea, vaya, no es ejemplo ni me Dios me libre de ponerme de ejemplo, pero voy a compartir nada más algo. Yo tengo una batería. Esa batería, yo no pedí ofrenda por la batería. Yo la compré de mi fruto de mi trabajo, de lo que Dios me dio esa habilidad, y yo conseguí dinero, o sea, me pagaron mi trabajo y yo conseguí esa batería. Entonces me hice de esa batería, ¿sí? Entonces Dios, de una manera u otra, como también Dios me ha bendecido, fui a cantar a Phoenix hace mucho, y Dios me bendijo con una camarita de fotos, y yo le doy gracias a Dios a la persona que me dio esa camarita. O sea, no hay necesidad de estar, tengo que decirles para que suelten, porque en realidad esa no es la terminología que utilizó Dios para... Él estaba enseñando unos estatutos y ciertos lineamientos, que nosotros lo principal es enseñar a la gente el amor a Dios, no por compromiso, no por obligación, darlo voluntariamente, como lo vimos con la mujer que ofrendó 2 blancas. Había ricos que estaban ofrendando, pero estaban ofrendando, dice, que lo que les sobraba, y a lo mejor en valor y en billete eran más que las 2 blancas que ofrendó la mujer, pero era todo lo que tenía. Y Jesús no se fijó en el valor. Una vez fui a cantar y yo vendía cassettes y ponía una mesita. Él llegó y me dijo: cuando termine, levante todo esto y ponga la mesa allá atrás, por favor. De la mala manera, ¿no? Está bien, sí, no hay problema. Estuvo en ese mismo evento Heriberto Hermosillo, lo llevaron. Pero como Heriberto Hermosillo, pues es mi amigo, o sea, yo no tengo nada en contra de él y él se portó muy bien. Pero él fue músico de Luis Miguel y pues clásico, la gente quiere quedar bien con los conocidos, ¿no? Pero no, él muy sencillo y todo. Pero esta persona que lo llevó, que tenía un grupo de salsa y cristiana, se sube y le dice a la gente: hermanos, por favor, vamos a pasar una alforita para ofrenda para el hermano. Obviamente a mí no me dieron ofrenda porque no era conocido, y aparte tuve que limpiar la mesita. Pero sabes que yo me sentí bien, porque yo no voy por el reconocimiento de la gente. Dios sabe que lo que yo hacía era predicar la palabra de Dios, ¿no? Y me ayudaba con las ventas de los cassettes. Pero él pidió una ofrenda para él, para Heriberto, y les dijo a la gente en mala manera: pero por favor, no den limosnas. Por favor, no den que 1 peso, 5 pesos, eso no nos sirve. Entonces es contrario
hacemos cosas en la iglesia, en las iglesias, contrario a lo que Dios. 2 blancas, el valor era casi 0. Pero lo que Jesús vio cuando esta mujer dio 2 blancas se desprendió de todo lo que tenía. Y a algunos ricos a lo mejor estaban dando 300,000, pero era lo que les sobraba porque ellos tenían mucho más. Y esta mujer solamente 2 blancas. Necesitamos orar y estar firmemente en Él por las escrituras de su santa palabra. Dios los bendiga. Hasta pronto.